a señalar algunos elementos de los requisitos administrativos de ejecución del contrato, ¿sí? Requisitos administrativos de ejecución del contrato. Esos requisitos administrativos de ejecución del contrato, dice, si usted no los cumple no podrá iniciar. Y si inicia sin cumplirlos, pues impongo una multa y ordeno que finalmente se paralice la ejecución del contrato, ¿sí? En esta materia. ¿Cuáles son los otros requisitos administrativos? Como cuestión previa, la entidad debe señalarlos en el pliego de condiciones, ¿sí? Debe estipular esos requisitos administrativos en el pliego de condiciones, taxativamente, deben estar allí formalizados, expresados, consagrados. El primero de ellos, suscripción del acta de inicio. Cada entidad va a decir, estos contratos, vamos a señalar estos requisitos administrativos. Suscripción del acta de inicio, es uno de ellos. El segundo requisito administrativo, que el contratista decide un residente de obra, especialmente cuando es contrato de obra pública, ¿sí? Se decide ¿qué? Residente de obra. Y de manera particular, cuando el contratista es una persona jurídica, de manera particular. Otro requisito administrativo, que se levante el libro de bitácora, ¿sí? El libro de bitácora, donde se registra la ejecución diaria del contrato mismo. Otro requisito administrativo, pero en el pliego de condiciones, ¿sí? En el pliego de condiciones o la invitación que se llegue a formular en esta materia. Otros requisitos administrativos se refiere al replanteo de la obra, ¿sí? Audiencia de replanteo de la obra, ¿sí? Audiencia de replanteo de la obra. ¿A qué se refiere? Que se obliga al contratista a que asista al lugar donde se va a ejecutar la respectiva obra y allí delimita el predio donde se van a realizar esos respectivos trabajos, ¿sí? Eso se llama comprobación, replanteo de la respectiva obra, ¿sí? Vamos a mirar en ese lugar, allí donde se va a ejecutar la respectiva obra. Vamos a mirar cómo vamos a plasmar esos planos en la respectiva obra, hacer las respectivas planeación. Eso es que replanteo de la obra, ¿sí? Replanteos, realizar la planeación, las adecuaciones, alinear, etc. Y otra cuestión es la comprobación del replanteo de la obra, ¿sí? Otro elemento, comprobación del replanteo de la obra. ¿A qué se refiere? Que la entidad estatal debe constatar si ya está firmado el respectivo contrato, ¿sí? Debe constatar, está firmado el respectivo contrato, eso es comprobación. Debe constatar, corroborar si están vigentes o han sido expedidas o aprobadas las garantías, ¿sí? Las garantías. También debe constatar el estado jurídico del bien inmueble. ¿Tiene algún embargo? ¿Tiene alguna limitación? ¿Hay algún proceso reivindicatorio? ¿Tiene alguna medida cautelar? ¿Alguna decisión de la autoridad judicial o de la autoridad administrativa? ¿Sí? El estado jurídico del bien inmueble. Asimismo debe constatar la disponibilidad del bien inmueble, porque no tiene ningún embargo, ninguna limitación jurídica, pero puede estar invadido, ¿sí? O puede constatarse de que recientemente fue si se quiere, objeto de alguna inundación, sufre alguna inundación. Acá el terreno está disponible, para lo físico, pero tiene alguna dificultad porque está inundado. Entonces, son ese tipo de situaciones que se deben llegar a considerar. Y también allí se puede verificar en el terreno si se necesita, por ejemplo, la construcción de una escuela o de un colegio. Miren, acá diseñamos la obra en tal sentido, pero aquí se requieren mayores ventanales, un techo más alto, se requieren construir más aulas o más sanitarios, etc. En ese orden, disponer más áreas o un laboratorio. Se toma nota para luego celebrar que un contrato adicional sea adaptado que la ejecución del respectivo contrato. Entonces, miren, vamos a reorientar la construcción, ¿sí? Porque ya al venir en el terreno se advierte que al caer el sol produce más calor por este costado, ¿sí? Las ventanas, la verdad, son muy pequeñas, debemos ampliarlas, ¿sí? El techo debe ser más alto, en ese orden. Se levanta exacta. Y los elementos previos permiten luego
celebrar que un contrato adicional. ¿Cuándo iniciamos la ejecución del contrato? Tal día. Con esa acta que se levantó previamente, con la aprobación del replanteo, vamos a celebrar que un contrato adicional. Un contrato adicional. Ya se tiene una especie de estudios previos en esta materia, que es importante señalar. También, importante exigir al contratista que a la comprobación del replanteo, en la audiencia especial, presente el personal con el cual va a adelantar la ejecución del respectivo contrato. Yo quiero ver al ingeniero, ¿sí? Quiero ver al personal auxiliar, y también le voy a exigir que me presente el equipo automotor, las volquetas, la maquinaria, etcétera, de tal modelo, de tal año, etcétera, para que luego esté con una viejera ya adelantando esos tipos de trabajos. De igual manera, como requisito de ejecución del contrato, en la comprobación del replanteo, puede exigirle que aparte de presentarme el personal, haya un simulacro sobre los trabajos que van a realizar, ¿sí? Y las medidas de seguridad industrial, el equipo, el casco, presente todo, quiero verlo allí, para que después no aparezcan colgados de unos lazos, de unas cabubillas o de unas manillas, adelantando ese tipo de trabajos. Asimismo, por ejemplo, podrá exigírsele que presente unos trabajos preliminares sobre, por ejemplo, instalación de tableta o de mármol. Quiero ver cómo instalan ustedes ese tipo de tableta o de mármol para llegar así a considerar. Por otra parte, ya como algo marginal, que es importante en el contrato, ya en el contrato mismo o en el pliego de condiciones, que se permita que al momento de entregar la respectiva obra, ¿sí? Muchas gracias. Mire, me queda una duda. Todo este trabajo de contexto, replanteo y todas estas cosas que podrían dar origen a un nuevo contrato, no sé, creo que es ahí, la figura no la conozco. ¿Quién debe, o sea, quién es el que, a ver, esto está le entendí que eso está en los pliegos, esto debe quedar consignado en los pliegos, pero después de estar consignado en los pliegos se debe ejecutar, ¿cierto? ¿Quién debe verificar este tipo de ejecución? ¿Solamente el contratante o hay otras personas? Bien, en esta audiencia de replanteo, comprobación del replanteo, van a estar presentes el supervisor del contrato o el interventor mismo del respectivo contrato. En esta audiencia de replanteo o comprobación del replanteo se presenta el interventor del contrato. ¿Quién va a ser el interventor del respectivo contrato? O va a ser que el supervisor del respectivo contrato. Y él va a hacer esa constatación. O en algunas ocasiones también va a asistir el jefe de la respectiva entidad para constatar esos hechos. Entonces lo pueden corroborar o verificar a través del interventor del contrato o del supervisor del respectivo contrato, ¿sí? O del supervisor del respectivo contrato. Y allí, si hubo alguna flexibilidad por parte del interventor, supervisor del contrato, en relación con la exigencia de esos requisitos, y la obra fracasa, él también va a ser responsable solidariamente con el contratista, ¿sí? Dice, usted es flexible frente a esas exigencias y el contrato fracasa, usted va a ser responsable solidariamente en esta materia. Buenos días. Aquí estoy, doctor. Bueno, la situación es la siguiente. Se presentó la licitación para construir un polideportivo en un colegio de aquí de la ciudad. Hubo la licitación, hubo un ganador de la licitación, pero no hubo contrato. Esto por el cambio se adjudicó el contrato, pero no hubo el respectivo contrato, no se firmó. Esto por el cambio de la administración, de alcalde. ¿Qué situaciones jurídicas podría presentarse ahí en el municipio? Bueno, si quisieras... Bien, entonces, si se adjudica, que eso ocurrió en muchos municipios, con la salida del alcalde, de turno. Se adjudicó un contrato una vez estaba terminando el periodo del alcalde en el anterior mandato. Llega el nuevo alcalde
Dice, yo no firmo ese contrato porque me parece irregular, ¿sí? Primero, allí no procede una acción de cumplimiento, porque a la administración no se le puede obligar a contratar, ¿sí? Quien fue adjudicado o beneficiado por esa adjudicación del contrato y finalmente no lo puede llegar a ejecutar, tendrá que demandar a través del medio de control de reparación directa, ¿sí? Reparación directa dentro de los 2 años siguientes, contados a partir del momento en que debió firmarse el contrato. Por ejemplo, el contrato debió firmarse el 10 de enero. El alcalde de turno o el mandatario de turno no suscribió ese negocio jurídico. A partir de ese momento se cuentan 2 años para que el afectado presente una solicitud de conciliación ante el juez administrativo o ante el tribunal administrativo para luego demandar si no hay ningún acuerdo, ¿sí? Para luego demandar si no hay acuerdo alguno, ¿sí? En ese orden. Por otra parte, si existe, ¿y cuál va a ser el valor de la indemnización? Vayamos que el contrato adjudicado fue por 5.000 millones, ¿sí? Bajo ese criterio, contrato adjudicado por 5.000 millones. No le van a reconocer esos 5.000 millones, le van a reconocer el valor de la utilidad proyectada en su propuesta. ¿Qué utilidad proyecta usted en su propuesta? El 5% del valor del contrato. Entonces calculamos el 5% de 5.000 millones, sería más o menos 250 millones de pesos que le reconocerían, pero no los 5.000 millones. Él va a alegar, es que mi expectativa de utilidad era mayor, ¿sí? Normalmente corresponde que como al 30-35%, ¿sí? Todo contrato de obra pública deja una utilidad cuando se realiza bajo medios normales, sin contraprestación, sin presión alguna, deja una utilidad del 35% o del 30%. Pero usted en su propuesta dijo el 5%. Le vamos a reconocer que el 5%, ¿sí? De la utilidad. No podrá luego acreditar que a través de un peritaje, prueba testimonial, otros documentos. No es que mi utilidad superaba lo que yo había proyectado. Se respeta porque ese es el acuerdo que se estableció inicialmente, que sí iba a reconocer que el 5% que es la utilidad que usted iba a obtener en esa materia. Entonces, en conclusión, tendrá que demandar como una omisión del Estado de suscribir el contrato, demandar por reparación directa. El término que cuenta es de 2 años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se debió suscribir el respectivo contrato. Y el valor de la indemnización corresponde a la utilidad proyectada en la respectiva propuesta. Cuando elaboró el AIU, el costo de administración, la utilidad y los respectivos imprevistos, ¿sí? En la semana. Sí. Bueno, en el hecho de que la administración municipal realice una construcción, una obra dentro de ¿Qué pena? ¿En el hecho de qué? De que la administración municipal realice una obra, una construcción dentro de una institución educativa, nosotros como rectores queremos, o sea, eso es una contratación solamente de la administración, pero como se va a ejecutar en una institución donde estamos ejerciendo el cargo de rectores, pues sé que la veeduría Si quiere me permite, y con un ejemplo, como para ubicar las partes que están involucradas, así sea en abstracto. Sí, la parte que debemos firmar, porque es que a veces cuando terminan obra quieren que le firmemos actas. No tenemos nada que ver en el contrato. Quiero que por favor me contextualiza la intervención. A ver, un ejemplo, construyen un polideportivo dentro de una institución educativa. Por cuenta del municipio. Del municipio, el municipio que hace la obra. Sí. Al finalizar la obra, llegan los ingenieros, la misma secretaría, y que el rector firme el acta de recibo a satisfacción de la obra. Nosotros como rectores conocemos Yo creo que no lo podrán hacer porque ustedes son interventores del contrato. Si figuran como interventores, sí. ¿Sí? No, de lo contrario, no. ¿Sí? Simplemente eso sería como un testimonio, nada más. O sea, podemos decir que no firmamos. Porque ustedes no están facultados para adelantar ese tipo de actividades, salvo que hayan aceptado este tipo de interventoría. Los demás están excediendo en sus funciones, ¿sí? Y con el compromiso de que asume responsabilidad, ¿sí? De que dice, se recibió satisfacción y luego vienen implicaciones para ustedes. Yo no soy contratista con usted o contratante, uno. Yo no he sido designada como supervisor del respectivo contrato.
Luego, no tengo por qué involucrarme en afirmar que se recibió satisfacción la respectiva obra. Ya luego es una cuestión interna que maneja la entidad pública, el contratista y el interventor, y luego ya cuando hagan ese tema oficial, ¿a través de quién? Del jefe de la respectiva entidad que se le dio el correspondiente contrato. ¿Sí? Dice, lo recibimos en tal estado. Y al poco tiempo se desproma la responsabilidad del rector. ¿Sí? O presenta serias fisuras, o deterioro, o el tema hidráulico no funciona bien, o el tema de energía no funciona bien, no será responsabilidad en ese caso del rector. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el rector debe sustraerse a firmar ese tipo de actas o documentos. Doctor, ¿Sí? volviendo al ejemplo anterior, que se adjudique el contrato pero no se firme por cambio de vigencia. En el caso tal que el contrato efectivamente se haya firmado, pero fue en diciembre y se queda sin registro presupuestal, y la nueva administración pues no puede dar registro porque ya cambió de vigencia, los recursos no están presupuestados, hay que proceder. Bueno, en ese caso, la entidad estatal que no ha firmado el contrato, ¿sí?, tiene que adelantar todos los movimientos presupuestales, todos los ajustes para adelantar que el respectivo registro presupuestal, ¿sí? Tiene que adelantar todos los hechos. Y ya se advierte que si se ejecuta sin registro presupuestal se debe pagar. Pero si permitió que se ejecutara sin registro presupuestal, pues habría un hallazgo de tipo administrativo, no patrimonial, porque se dice que se está pagando el valor que corresponde. ¿Sí? En eso habrá sugerencias de parte de la respectiva Contraloría para el plan de mejoramiento, es decir, que no vuelvan a cometer ese tipo de conductas. Pero importante que la entidad haga los respectivos ajustes o adiciones presupuestales para permitir la ejecución de ese respectivo contrato. Pero, ¿sí? Que advierta que la licitación es irregular, etcétera, pues entonces, ¿qué debió hacer? Demandar esa acta de adjudicación dentro de los 4 meses siguientes. Si es que esa adjudicación es irregular, demándela, ¿sí? Cuestiónela, ¿sí? Pero no podrá negarse a suscribir ese respectivo contrato. ¿Sí? Ahora bien, si se adjudicó, ¿sí?, como tal, advertimos, no se firmó y hay un la ejecución, pues el alcalde de turno se ha expuesto de que más adelante, si bien por una cuestión de retaliación o por una cuestión de otro tipo de reacciones, se ve expuesto que más adelante se produce la condena contra el municipio y luego adelante que una acción de repetición, ¿sí? Una acción de repetición, ¿sí? Y eso es compatible ¿qué? Con un juicio de responsabilidad fiscal, ¿sí? En ese orden. Y si se da la responsabilidad fiscal, inhabilita para contratar, y la acción de repetición se condena, pues se mira qué valores se han pagado en uno u otro lado para hacer los respectivos cruces. bueno, aquí, doctor, la cuestión es la siguiente. A nivel de Villavicencio vemos que se han hecho varias obras a nivel deporte, los escenarios deportivos que están en la Villa Olímpica, hace poquito que la Contraloría estuvo allá. Vemos que entregaron el escenario de baloncesto y fútbol sala. Y cuando uno va como espectador a mirar allá en las graderías, uno se sienta y a lo largo allá no se alcanza a ver la cancha, no se alcanza a ver media cancha. Entonces, eso es un proyecto que ya fue realizado, ya quedó muy bonito por fuera. Pues se dice que se hizo con las antiguas estructuras del Coliseo, los Conquistadores. Y pues la verdad nosotros como ciudadanos de la ciudad de Villavicencio estamos un poquito defraudados con esa obra, porque parece que los arquitectos, los ingenieros no supieron hacer el escenario, porque no se, o sea, muy bonito todo, pero no se ve la cancha. Entonces, ahí ante quién se queja uno. Bueno, en este caso, pues obviamente se presenta la queja o se presenta la petición ante la Contraloría Departamental, la Contraloría Municipal y frente a los entes de control como la respectiva Procuraduría, ¿sí? La respectiva Procuraduría, porque hubo una falla en relación con el diseño y si no está prestando la función que realmente para la cual fue concebida, ¿sí? O que es algo irregular. Y lo otro es que si hubo una falencia de parte de los ingenieros del contratista, la entidad estatal, si ya terminó el contrato, pues le hará efectiva la póliza
de estabilidad y calidad de la respectiva obra, ¿sí? En ese orden. Lo otro es que si no ha sido liquidado, deberá abstenerse de pagar los valores que esté reclamando. Entonces se mirará este tipo de circunstancias. Pero debe también mirarse el informe del supervisor o del interventor del respectivo contrato, porque el informe del interventor puede estar de la mano avalando de que no hay ningún problema, de que no hay ningún reparo, que simplemente son opiniones de la comunidad, que estuvo inconforme, que es de otro grupo político. Ello no determina que se llegue a liberar de alguna responsabilidad patrimonial más adelante. Si el interventor certifica que las obras fueron bien realizadas, uno, y la entidad pública acepta que fueron bien realizadas y la recibe así, también puede haber una investigación penal. Y una investigación penal por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Artículo 410 del Código Penal, ¿sí? Artículo 410. Por favor, podemos mirar Código Penal, artículo 410. Código Penal, artículo 410. Si liquido mal un contrato de manera irregular, dando por satisfechas el recibo de las respectivas obras, configura ese tipo de delito. Código Penal. Artículo 410 del Código Penal. ¿Ya lo tomaron? Sí. Miren estos apartes. Dice, el servidor público que por razón de la ejercicio de sus funciones tramite el contrato sin observarse de los requisitos legales esenciales, o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incluirá en prisión de tantos años y multa, etc. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema Sala Penal? Que si yo doy por aceptado una obra que no reúne las exigencias técnicas, la calidad de la misma, que recibe satisfacción y al poco tiempo se desploma o presenta serias fisuras, configura una conducta que encuadra en un delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Artículo 400. Lo liquido. Y lo liquido cuando acepto la respectiva obra, a sabiendas de que no me está entregando la calidad exigida en el respectivo contrato o en la respectiva licitación pública. ¿Sí? Los requisitos legales esenciales, que más adelante vamos a hablar de la liquidación. Este artículo 410 lo debemos armonizar con el artículo 60 de la ley 80 del 93. Artículo 60 de la ley 80 del 93. Siempre que liquide un contrato, confrontan esta norma, el artículo 410, usted liquida mal y se compromete. Acepta de que esos bienes se entregaron con las calidades y las exigencias técnicas pedidas en el pliego de condiciones o en otro documento, y eso es irregular, se le ha abocado a que responda penalmente. Lo otro es que si liquido un contrato, y especialmente cuando es de manera bilateral, sin actualización de las pólizas, también me pueden investigar penalmente. Me dicen, no, el contratista es mi nuevo amiguis, mi gran señor, etc. Entonces, yo le paso por alto algunas cosas y no lo liquido correctamente, sin atender lo dispuesto al artículo 60, también me puedo ver vinculado penalmente en esta materia. Excuse, para seguir el orden. Gracias, doctor Carlos. Muy interesante ese conversatorio. Muy amable. Gracias. Yo creo que ahí hay un tema que ahora se nos ha surgido mucho, el cambio de gobierno. Estamos encontrando que el gobierno pasado termina un contrato. Ahora nos corresponde llevar a eso a un acta de liquidación. Mi pregunta específica es si el acta de terminación a satisfacción, hoy un nuevo gobierno encuentra anotaciones, observaciones, algún tema que no haya asegurado el cumplimiento, tenemos la oportunidad del acta de determinación para hacer las salvedades del caso, las correcciones del caso, o cuál es el camino a proceder. Bien, si se terminó un contrato, se terminó por varias circunstancias, porque se cumplió con el aumento del contrato, por vencimientos del respectivo plazo.
y el contratista dice, bueno, vamos a liquidarlo bilateralmente. El contratista se muestra en desacuerdo con algunos puntos. La entidad, entonces, en los puntos que estén en desacuerdo, lo podrá liquidar ¿qué? Unilateralmente. 10 puntos. ¿Sí? Del 1 al 5 estamos de acuerdo. ¿Sí? Puede existir entonces una liquidación bilateral parcialmente. Los otros 5 puntos, del 6 al 10, la entidad dice, yo no estoy de acuerdo con los planteamientos, esos puntos del 6 al 10 lo podrá liquidar ¿qué? Unilateralmente, ¿sí? Unilateralmente. En los que están de acuerdo incluso, o parcialmente de acuerdo, se podrán dejar las respectivas anotaciones. Lo otro que liquido unilateralmente, si estoy inconforme con ello, presento recurso de reposición, ¿sí? Dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Y si la entidad estatal no me resuelve ese recurso de reposición dentro de los 2 meses siguientes, se configura el silencio administrativo negativo y ello me permite entonces demandar en cualquier tiempo, según el artículo 164 del CEPAC, ¿sí? Artículo 164 del CEPAC. Por otra parte, es bueno que cuando se liquide bilateralmente se dejen algunas anotaciones, ¿sí? Algunas observaciones, pero muy puntuales. El Consejo de Estado ha sido de tesis muy variable, muy cambiante. En algunos dicen, no es necesario que se dejen las observaciones, porque en todo caso tiene el contratista la potestad de llegar a formularlas en el momento de presentar la conciliación o la respectiva demanda en esta materia. No sé si está orientada la respuesta. Sí, digamos eso que usted me parece importante, pero ahora, digamos, la orientación que le doy es, se termina a satisfacción, sí. Se termina, Sí. Pero con el cambio del supervisor, el cambio en la ese nuevo supervisor para este año, o sea, el de anterior dijo todo está bien, sí. Pero el que está revisando hoy para liquidar encuentra anotación. La pregunta es específica. Yo tengo oportunidad como nuevo supervisor en hacer esos reparos, porque Claro que sí, claro que sí. Ustedes vieron el artículo 60, se podrá rehacer, o sea, lo que haya señalado el anterior supervisor o interventor no es vinculante para el nuevo supervisor o interventor del respectivo contrato, ¿sí? De ese orden. así es determinado. Sí. Así esté terminado. Y así se haya dicho, dice, mira, al momento de liquidar observo estas inconsistencias. Se puede hacer objeto de ese tipo de formulaciones. Y esas objeciones obviamente las pasa al contratista, luego llegan a la entidad pública para finalmente definir si se va a pagar o no esos respectivos valores. Pero que haya determinado el anterior supervisor o interventor no es vinculante para el no supervisor. Así ha dicho que no haya recibido satisfacción, porque eso es algo provisional de esta materia. Porque ¿cuándo se recibe satisfacción? Cuando propiamente se está liquidando el contrato, ¿sí? Entonces, No, gracias. Y la segunda es, si todo esto que estás planteando en la ruta que estás llevando, perdone, yo soy ingeniero, no soy abogado, sí. pero ahora nos corresponde a los ingenieros hacernos abogados y a los abogados ingenieros. Entonces, un poco la inquietud que le dejo es si al final de este proceso, esta capacitación, usted nos pueda obviar o dar una materia que sea, o un material que sea didáctico en términos de un diagrama de flujo. ¿Por qué se lo digo? Porque no es fácil hacer la mejor interpretación y asegurar el proceso, pero los procesos son casi que típicos, se vuelven modelo o tipo para efecto de interpretar la norma y llevar como esa secuencia de lo que usted viene desarrollando. Pero muchas gracias. Sí, yo le voy a facilitar material de jurisprudencia de las decisiones de las altas cortes. Prácticamente todo lo que he expresado, lo que he manifestado es con apoyo en la jurisprudencia de las altas cortes, ¿sí? De tal manera que tengan mayor seguridad jurídica. Cuando tengo mi punto de vista, digo, este es mi punto de vista. Lo demás simplemente realicé un orden para la explicación del respectivo tema, ¿sí? Luego, no es opiniones personales, no son criterios a título individual, sino que simplemente estoy trasladando todos los contenidos jurídicos con un ejemplo. A veces son 15 sentencias, pero lo condenso con un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan mayor claridad y sobre todo la seguridad jurídica de que simplemente es el desarrollo del pensamiento, del criterio de las altas cortes, así sea en materia penal,
en materia constitucional o del Consejo de Estado de la sección tercera, de la cual fui magistrado auxiliar, o de la sección quinta, por ejemplo, en temas electorales, de la cual fui magistrado también auxiliar en esta corporación. Doctor, respecto al ejemplo que da el ingeniero Wilson, ¿sí? ¿Me permiten bueno, entonces, respetándolo. Sí. Doc, son 3 consultas. La primera, eso del replanteo es en contratos de obra. Sí. Sin embargo, en un contrato, digamos, entre una entidad descentralizada del Estado y un contratista de la misma, y es un contrato de prestación de servicios, normalmente ese tipo de procesos no están en el manual de contratación ni se incluyen generalmente en la ejecución, pero debería uno seguir esa lógica en el proceso de supervisión. De igual manera, estos criterios que les acabo de señalar sobre los requisitos de ejecución administrativos pueden ser aplicables a todos los tipos de contratos, observando la naturaleza de cada uno de ellos, ¿sí? Pero podrán ser aplicables. Hago énfasis en los contratos de obra, que es donde mayor tiene incidencia y mayor tiene aplicación. Ok, pero si no están señalados en el contrato. Si no están señalados ni en el pliego ni en el contrato, la entidad estatal luego no los podrá fijar unilateralmente, porque están desbordando su competencia. Ok, entonces desde la supervisión no había esas implicaciones. Sí. El segundo es relacionado a los costos de ese contrato. El pliego de condiciones y el estudio previo define el valor monetario del contrato. Luego en la supervisión, pues digamos que uno tiene que estar pendientes de la ejecución de las actividades, o tiene también una responsabilidad sobre los costos que se hayan planteado en ese estudio inicial. Prácticamente es una revisión integral, ¿sí? Si se mira lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011, ¿sí? La responsabilidad es integral del interventor del contrato, pero especialmente con un énfasis en hacerle seguimiento a la ejecución técnica del contrato, ¿sí? A la ejecución ¿qué? Técnica del respectivo contrato. Pero esa ejecución técnica del respectivo contrato involucra esos otros elementos que están como subsidiarios o residuales en ese contrato celebrado por particular. Su énfasis en la interventoría es hacer el seguimiento que da la ejecución ¿qué? Técnica del respectivo contrato. Ya lo otro queda en manos especialmente del supervisor del respectivo contrato, aunque a veces le pueden atribuir todo ese tipo de obligaciones a cargo del interventor del respectivo contrato. Ok. Y la última es, hay contratos, en la misma línea de la persona que preguntó antes, hay contratos que no tienen la terminación, deberían tenerla porque se vencieron su tiempo de ejecución hace 6 meses, pero el supervisor anterior no dejó un documento ni se encuentra informe del contratista. Entonces, digamos que de manera extemporánea al asumir la supervisión, uno tiene que requerir el informe de terminación, el último informe, digamos, de esa ejecución contractual, y uno no estuvo en ese momento para verificar dichos entregables y demás. Tiene que hacerlo de forma extemporánea y obviamente eso tiene una incidencia en la revisión. Esa terminación y liquidación, ¿cómo deberían manejarse en esos casos? Si se quiere, una vez haya vencido el plazo de ejecución del contrato, ¿sí? La entidad tiene 3 años para constatar en qué condiciones fue ejecutada esa respectiva obra, porque esos 3 años es para liquidar el respectivo contrato y tomar las decisiones que sean correspondientes. Entonces ese sería ¿qué? El plazo máximo que tendría la administración para verificar. Obviamente que si no existen algunos antecedentes de informes por parte de los interventores o supervisores, de acuerdo con la naturaleza de la obra y el estado que se encuentre, el nuevo supervisor o el nuevo interventor o quien le asigne esta tarea de supervisor especialmente, pues tendrá que elaborar y contrastar desde el momento de los estudios previos, la ejecución, los planos parciales, etc. Pero esa es una labor que le corresponde por esa desarticulación
en el empalme de la administración pública adelantarla a los nuevos funcionarios. A veces les conviene a las anteriores administraciones ocultar algunos documentos porque pueden ser comprometedores en ese orden. Entonces, se tendría por parte del supervisor del contrato hasta 3 años, que es el periodo que se tiene para liquidar el respectivo contrato, requerir al respectivo contratista, en ese orden, de pronto la misma compañía de seguros, si hubo algún requerimiento especialmente en ese orden. Doctor, dos preguntas. Respecto al ejemplo que acaba de pasar del compañero, si no se firmó esa acta de terminación, terminado el contrato, su plazo de ejecución, durante los 4 meses siguientes mientras recolecta la información y todo, ya no procedería a hacer la terminación extemporánea, lo que procedería a hacer es hacer la liquidación, el acta de liquidación. Si se tiene, si se quiere, una vez haya vencido, uno mira varios factores. ¿Cuál fue el plazo que se estableció para terminar el contrato? ¿Sí? X tiempo. Si no se firmó el acta de recibo, etc., entonces a partir del día siguiente, de la fecha de terminación, se cuentan 30 meses para que en ese periodo, ¿sí?, se liquide bilateralmente o se liquide unilateralmente. Y en esa liquidación unilateral no olviden el artículo 60, que es clave. Hace la revisión de la ejecución histórica del respectivo contrato, ¿sí?, y no hay ningún respaldo y no se pierde competencia por ese tipo de situaciones. Sí. La segunda es, frente a lo que decía el doctor Wilson, cuando los supervisores reciben el contrato terminado pero sin liquidar o terminado en plazo sin acta de terminación con un informe de supervisión al día, ¿sí?, y ya les procede la liquidación. Usted dijo, bueno, se procede, si no se da acuerdo con ese informe, emite un nuevo informe y dependiendo de lo que resulte, pues hacer la terminación bilateral o unilateral. Mi pregunta va a que, siendo garantes del debido proceso, ese informe de supervisión que emite el supervisor designado para la liquidación debe ser trasladado al contratista a ver si tiene reparos, o por ese informe directamente proyecta su acta de liquidación con su nuevo balance. Así, entonces, se dan estas hipótesis. Si se termina el contrato con vencimiento del plazo, obviamente que al liquidarlo bilateralmente se le debe trasladar ese informe al contratista, ¿sí? Se le debe trasladar ese informe al respectivo contratista y tendrá las respectivas objeciones. Si está inconforme, pues obviamente, y la entidad pública dice, lo liquido parcialmente en el presupuesto porque me parece creíble lo señalado por el interventor y lo demás lo va a liquidar ¿qué? Unilateralmente. Por otra parte, a veces puede ocurrir, hablando de la interventoría, que el interventor imparte una orden diciendo de que se niegue el pago de la ejecución parcial de las respectivas obras. Pero puede surgir una cierta enemistad, un cierto distanciamiento entre el interventor o el supervisor con el contratista. Ese informe del interventor o supervisor del contrato no es vinculante para el jefe de la entidad, ¿sí? Perfectamente. Uno mira el artículo 26 de la ley 80 del 93, dice, ¿quién es el responsable de la contratación? El jefe de la entidad, ¿sí? El jefe de la respectiva entidad. Recibe el informe del supervisor del contrato o del interventor. Yo como contratista digo, mire, ese informe por el cual se ordena que no se pague es inconsistente, carece de fundamento. Si yo lo encuentro como jefe de la entidad, que los argumentos que plantea el contratista son válidos para realizar el pago, me aparto del informe del interventor y ordeno el pago, ¿sí? No hay ningún reparo. Entonces, para señalar que no siempre que el interventor supervisor del contrato emite un concepto diciendo de que no autoriza el pago, incluso dice no autoriza el pago de esas obras o de esos trabajos, es vinculante para la entidad. La entidad evalúa los dos criterios, el del interventor o supervisor del contrato frente al contratista. Dice, mire, lo que usted manifestó acá es inconsistente, aquí tengo pruebas, yo mismo puedo dirigirme a la respectiva obra y constatar con el ingeniero el estado o el avance de la respectiva obra y dice, mire, usted interventor, lo que pasa es que hoy en día está enemistado con el contratista y por eso de mala suerte emite este respectivo concepto. Me aparto ese concepto bajo mi responsabilidad y pongo el artículo 26. Dice, usted no es el contratista acá de este contrato de obra pública, usted simplemente es quien ayuda a vigilar la ejecución del contrato, pero sus conceptos ¿qué?
no son vinculantes, ¿sí? No son vinculantes. Puedo apartarme de ello y no hay ningún respaldo. Y el interventor pues se va a sentir molesto, se va a sentir incómodo, que lo están desautorizando, que tiene otro tipo de situaciones. Después, con el tiempo, presentará denuncias contra el jefe de la entidad porque ordena hacer pago y ven ese tipo de requerimientos o, si se quiere, de manifestaciones contrapuestas en esta materia. Bien, entonces esas consideraciones en relación con los requisitos de ejecución del contrato. Otros requisitos administrativos, que al contratista se le podrá exigir que presente un plan de ejecución de la obra o plan de ejecución del respectivo contrato, ¿sí? O un cronograma, como quieran denominarse. Presente un cronograma de ejecución del contrato. El contrato está 10 meses. ¿Qué va a ejecutar en el primer mes, en el segundo, tercero? Y se dice, mire, usted el tercer mes me prometió que iba a ejecutar el 30%, lleva ejecutado el 10%. Ello da pie en principio para imponer una multa. Sí, mira, aquí está constatado, está incumpliendo, usted mismo lo presentó, está incumpliendo, no hay razones de peso para ello. Es una culpa suya, se le podrá imponer que una multa o podrá llevar a que se declare la caducidad del respectivo contrato. O sea, que presente que cronograma de inversión, o mejor, cronograma de la ejecución de los respectivos trabajos o de las respectivas obras en ese orden, o del suministro de los bienes, o de adelantar los respectivos servicios. También se le podrá exigir que presente un plan de inversión del anticipo, ¿sí? Cuando el contrato es de menor cuantía. Si el contrato es de menor cuantía, dice, usted que va a invertir el respectivo anticipo, ¿sí? El 50%, presénteme un plan de inversión del respectivo anticipo. En relación con ello, pues todos sabemos que anticipo se podrá pegar que hasta el 50% del valor del respectivo contrato, ¿sí? En ese orden. ¿Qué ocurre si el contratista se apropia, se lleva el anticipo, ¿sí? Un tercer anticipo? Contrato de 1.000 millones, anticipo hasta por 500 millones de pesos, ¿sí? Hasta por 500 millones de pesos. Pero el contratista dice, yo voy a pagar otras deudas, voy a comprar la camioneta, quiero parecer como el más poderoso en el medio, estoy de conquista, quiero como despertar más el entusiasmo, porque con el tiempo uno tiene que ayudarse, ¿sí? Entonces una buena camioneta o una buena casa, ¿sí? o buen apartamento. Con el tiempo los hombres les preocupamos por comprar una buena camioneta. Algunas mujeres con el tiempo, alguna cirugía, ¿no? Es decir, cómo se invierten esas situaciones tan particulares. Si el contratista se apropia de esos recursos que fueron entregados a título de anticipo, va a responder por el delito de peculado por apropiación. No de hurto calificado, sino peculado por apropiación. Es el último criterio que esta materia ha reiterado la Corte Suprema Sala Penal, ¿sí? Peculado por apropiación, ¿sí? En ese orden. Esto entonces en relación con el tema de presentar un plan de inversión del respectivo anticipo. También, como requisito administrativo, se podrá establecer en el pliego de condiciones que a cargo del contratista se adelante una audiencia pública con la comunidad, ¿sí? Audiencia pública con la comunidad, para dar a conocer el alcance del contrato, ¿sí? Audiencia pública con la comunidad. ¿A cargo de quién? Del respectivo contratista. Y a veces eso pasa inadvertido, especialmente que en los contratos de obra, ¿sí? Yo creo que la expresión eso de socializar, creo que es impropia, ¿sí? En alguna ocasión quise explorar qué significa socializar y tiene otra connotación. Socializar no es dar a conocer, ¿sí? Pero en muchas oportunidades dicen, vamos a socializar tal proyecto. Y ustedes revisan la definición que trae la Real Academia de la Lengua Española y tiene otro alcance, ¿sí? Es un tema de mandatos, de ideología, de cambios de gobierno. Entonces aquí es audiencia pública para dar a conocer el respectivo proyecto. Y eso es importante, porque en esa audiencia pública con la comunidad, o sea, aquí sería un parando llanero, ¿sí? Un parando llanero, ¿sí? Entonces para integrar a la comunidad,
unas carnes bien típicas, bien deliciosas, buena yuca, buena cerveza, un buen trago, una buena romera, como dicen en la costa, ¿sí? Una buena romera. Y es importante establecerla, porque podrán dialogar directamente con los vecinos de la respectiva obra para que les permitan que guardar, por ejemplo, la maquinaria, ¿sí? Uno, o levantar campamentos para el personal, o permitir que de manera temporal ocupen alguna franja del respectivo terreno, o a veces sin negociar, dicen, cédame ese terreno y firmamos sacar un acta, ¿sí? Muy sencilla, para dar la respectiva obra. Dicen, yo le voy a colaborar. Además, que los residentes de ese lugar, los lugareños de esa zona, conocen muchos secretos de la región. Le dicen, mire, aquí estamos en una época de verano, pero en 15 meses aquí las quebradas aparecen con grandes crecientes de agua. Entonces, todo el material, compre el recebo compre el recebo en tal lugar, ¿sí? Que es de la mejor calidad, o la arena, usted la trae de tal otro lugar. O de igual manera, le recomendamos a este grupo de personas para que le colaboren en la ejecución del respectivo contrato. Eso es importante, adelantar ese tipo de audiencia pública con la comunidad para dar a conocer el respectivo proyecto. Y no quede más adelante usted enfrente de que hay protestas, manifestaciones que impiden adelantar la ejecución del respectivo contrato. Estas cuestiones sí las transmito desde mi experiencia, y así en muchos lugares de Colombia han incluido ese elemento y les ha facilitado que no haya oposición de la comunidad para adelantar ese tipo de trabajos. Y es algo que vuelve muy familiar, se crea una amistad entre el contratista y aquellas personas que son dueñas de los lotes, dueñas de las fincas, y facilitan adelantar más fácilmente la ejecución del contrato. O con los líderes, para que la verdad convenza de manera transparente a los demás sobre el beneficio de la respectiva obra. Esos son requisitos de qué? De administrativos de ejecución del respectivo contrato, ya que cada entidad los podrá fijar de manera autónoma, de manera independiente en esta materia. ¿Ustedes consideran que pactar el anticipo es un requisito administrativo? Pactar el anticipo no es un requisito administrativo, ¿sí? No es algo discrecional, pero quiero reiterar, en los contratos de prestación de servicios profesionales se podrá pactar el anticipo, no está prohibido por la ley. Ustedes revisan por favor miramos el artículo 40 de la ley 80 del 93, las entidades lo acostumbran, ¿sí? Para señalar que en los contratos de prestación de servicios profesionales se podrá pactar que anticipo hasta por el 50% de su valor inicial, estimado en salarios mínimos legales mensuales. No está prohibido por la ley. Entonces, si ya lo tienen a la vista, miren el parágrafo. Artículo 40 y 80. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Se me quedó la duda con lo que usted dijo hace un momento. Y en un contrato que se había ejecutado sin RP, sin registro presupuestal, que la jurisprudencia del Consejo de Estado, al entendí, decía que debía pagarlo. Sí. Pero también hace un momento usted nos mostró el artículo 410 del Código Penal, que señala el contrato sin el cumplimiento de los requisitos. ¿Sí, por acá? Sí. Y entonces en ese caso me queda la duda, el contrato se paga, pero surge la obligación de parte del funcionario que hace el pago de compulsarle copias a la Fiscalía por ese tipo penal. ¿Es considerado ese registro presupuestario un requisito esencial? Si quiere, ¿ya tiene el artículo 40 a la mano? Mire que el parágrafo que dice que se podrá pactar anticipo o pago anticipado en los contratos no excluye el contrato de prestación de servicios profesionales. Entonces, en algunas ocasiones me han preguntado si ello constituye una irregularidad. No, en todo contrato de prestación de servicios profesionales se podrá pactar el anticipo, obviamente justificado. Vayamos a un caso, contratar a un abogado para adelantar una asesoría jurídica en un municipio por 4 meses. Dices que yo tengo que alquilar una oficina, contratar personal, adquirir equipos y hacer otro tipo de traslados y de transporte central. Valor del contrato, 300 millones. Yo perfectamente, bajo esas circunstancias, para consideración de la entidad, porque es autonomía de la entidad,
si se pacta no el respectivo ¿qué? Anticipo, pero si es viable y no constituye ninguna irregularidad. Contrato de prestación de servicios para reiterar en ese momento. Contrato que se ejecute, pasamos por favor al artículo 410 del Código Penal. Miren, ¿cuáles conductas constituyen un delito penal? Según el artículo 410 del Código Penal, ¿sí? Artículo 410 del Código Penal. ¿Ya lo tienen a la vista? La otra pestaña. La otra pestaña. 410. ¿Sí? Miren que allí están unos verbos importantes. ¿Qué dice? El que tramite, el que celebre y liquide. No habla de la expresión o ejecute. ¿Sí? Verbos importantes. El que tramite, el que celebre y ¿qué? Y liquide. Si se ejecuta sin listo presupuestal, no configura una conducta penal, porque no dice o ejecute, no aparece allí, ¿sí? En esa norma, en ese artículo, en ese precepto del Código Penal.